Muy buenos días, son las 7 de la mañana, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Katsuo Ueda, el Banco de Japón se convierte en el protagonista a esta hora. Acaba de hablar en el Parlamento nipón y lo que ha dicho es que el Banco de Japón, el BOJ, subirá tipos si la inflación tendencial se acelera en línea con sus previsiones. Recordemos, el Banco de Japón, el último en poner fin a esos tipos negativos y llevar a cabo la primera subida de tipos en 17 años. Ahora lo que dice es que puede continuar elevando ese precio del dinero, esos tipos de interés, si la inflación, tal y como esperan, sigue acelerándose. Es el mensaje que pone a esta hora Katsuo Ueda en un momento en el que el mercado en general lo que está observando es cualquier movimiento en los bancos centrales, sobre todo de cara a ese pivote, y sin embargo el Banco de Japón apuntando hacia esa normalidad en la que acaba de entrar con esa subida 0,1% en esa subida de tipos y que le convierte a esta hora en el último en entrar en la normalización de la política monetaria, pero observando cómo esos tipos tienen que seguir aumentando y señalando que si las previsiones de precios cambian también sería una razón válida para modificar la política monetaria, pero que no tiene ningún sentido, ninguna idea preestablecida sobre el calendario, sobre el ritmo de movimientos que vaya a haber concretamente en la subida de tipos. Japón mirando a las subidas, mientras el mercado lo único que aguarda a nivel general, mirando a la Fed, mirando al Banco Central Europeo e incluso al Banco de Inglaterra, que podría ser el primero en mover ficha, miran a lo que sin lugar a dudas es el momento esperado del recorte de tipos de interés. A esta hora el protagonista es Japón, Katsuo Ueda, en una mañana en la que vamos a tener absolutamente multitud de referencias de indicadores adelantados y de PMIs, y Japón, por supuesto, el más madrugador, es el que ha recibido la nota a esta hora. La actividad económica del sector privado en Japón crece por segundo mes consecutivo y de nuevo con un claro motor de crecimiento el sector servicios y con otro lastre, el de la manufactura, que son ya 11 meses consecutivos de contracción en esa actividad económica del sector manufacturero, del fabril en Japón, y que a esta hora se sigue convirtiendo en el gran epicentro informativo en esa madrugada asiática en la que Japón está despierto. Vemos cómo el PMI, el indicador adelantado, está constatando cómo la economía nipona ha crecido al ritmo más rápido en 11 meses, con ese PMI en 52,6 y con esa clara radiografía de que el que pesa, el que lastra, ese es el sector manufacturero, que sin lugar a dudas está en ese territorio de contracción, de escenario de recesión. Importante, la producción y los nuevos pedidos, los dos subíndices claves que contribuyen a la cifra principal, se han contraído al ritmo más lento, en 6 y 10 meses respectivamente, lo que quiere decir que parece que la tensión se va relajando, que poco a poco se avanza hacia esa normalidad, hacia un escenario en el que está ya más cerca ese crecimiento económico. De hecho está en el 49,9, a punto del equilibrio de 50, ese dato en el PMI que marca la diferencia entre la contracción y la expansión económica. Por tanto, Japón a punto de entrar incluso en el sector manufacturero como economía en crecimiento, al menos en esos datos adelantados que recogen esa encuesta del sector privado de los PMIs. Y por supuesto, en el escenario clave, lo que está sucediendo en el terreno de la geopolítica, en el terreno del tablero internacional, en lo que ha sido una madrugada de múltiples contactos y en los que ha hablado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La conversación, como no podía ser de otra manera, ha girado en torno a esa noticia de este fin de semana, que era el sábado. Se desencallaba esa ayuda financiera para Ucrania, más de 60.000 millones de dólares, que se recogía dentro de un plan más amplio que de hecho ha respondido esa aprobación a la urgencia por llevar a cabo también la ayuda hacia Israel y también hacia Taiwán. Von der Leyen lo que le ha dicho es que esa aprobación es histórica y decisiva, y se lo ha agradecido al tiempo que ha felicitado a Joe Biden. Sin lugar a dudas, ese contacto por parte de la Unión Europea con su principal aliado, con Estados Unidos, y señalando además la urgencia
que se precisa una vez que se desencalla, se libera, está a punto de liberarse. Hoy, este martes, está previsto que el Senado vote ese paquete de ayuda, concretamente la que gira esa conversación, sobre todo mirando a Ucrania, y es la urgencia por parte del ejército ucraniano a recibir armamento y apoyo financiero, lo que de alguna manera ha celebrado, por tanto, von der Leyen ese paso por parte de Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca ha asegurado que el apoyo internacional constante a Ucrania es vital para ayudarles a luchar por la libertad, y que ese paquete que la Cámara de Representantes aprobaba el sábado, que hoy está previsto que se vote en el Senado y posteriormente será firmado por él, será clave, aunque tardará aún algún tiempo en llegar esa ayuda urgente que precisa el gobierno y el ejército de Kiev. Entre tanto, también contactos entre Joe Biden, por supuesto, con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, en el mensaje que ha querido trasladar la Casa Blanca, Washington señalando que tan pronto como esté firmado ese proyecto de ley, convertido en ley, la ayuda se enviará lo más temprano posible a Ucrania, en medio de ese llamamiento de urgencia por parte de Kiev a esa ayuda. Esos 60.000 millones de dólares para Kiev, que llevan atascados después de haberlos prometido Washington desde finales del año pasado, y que ahora están urgiendo para el campo de batalla y también, por supuesto, para la defensa aérea. Y sin lugar a dudas, los contactos entre Biden y Zelensky son otros de los grandes puntos de atención en un momento en el que, además, según los expertos, Ucrania ha perdido terreno en sus esfuerzos por contener los ataques de Rusia en los últimos meses, a medida que esa asistencia militar por parte de su gran aliado y financiador, como es Estados Unidos, se ha ido agotando. Y entre tanto, partíamos señalando cómo von der Leyen ha felicitado y agradecido los pasos por parte de Estados Unidos para ayudar a Ucrania, pero sin embargo, tras la reunión de ministros de Exteriores y de Defensa en Luxemburgo, la Unión Europea sigue sin acuerdo para el envío sobre esos sistemas de defensas Patriots para Ucrania. El motivo es claro, la presión, se lo estamos contando, gira sobre todo sobre España y sobre Grecia, que son quienes los tienen. Alemania sí ha prometido, de hecho, el envío de otro Patriot, pero lo que ha dicho el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, es que la Unión Europea, que Bruselas no tiene esos Patriots, que son los Estados miembros quienes los tienen y quienes son, por tanto, quienes tienen que decidir y autorizar el envío, mientras que por parte de lo que es la voz española, José Manuel Álvarez ha señalado que es una cuestión delicada sobre la que no quería pronunciarse, pero de momento España no mueve ficha. Los socios han tratado de presionar en las últimas horas a España, a Grecia, y todo apunta a que esas conversaciones y las posibles decisiones podrían llegar a final de semana, pero de momento no ha habido acuerdo ni ha habido anuncios para esos envíos, sobre todo con la mirada puesta en estos dos países, en España y en Grecia. Lo que sí han coincidido es en la necesidad, en el acuerdo para imponer sanciones a Irán tras ese último contraataque entre Israel e Irán, y que ha sido el último epicentro de la tensión geopolítica en Oriente Medio, y en un momento en el que Irán sigue aumentando el número de sanciones alrededor de la economía por lo que están siendo desde largo tiempo su comportamiento, su programa nuclear, sus alianzas e incluso el suministro de su capacidad militar a otros países como Rusia. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que, si miramos a Oriente Medio, Estados Unidos lo que ha hecho ha sido condenar el ataque contra una de sus bases en Siria. Desde este domingo hemos vuelto a asistir a nuevos ataques contra las tropas estadounidenses. En concreto, las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria se han enfrentado a varios ataques separados con cohetes y con drones en menos de 24 horas, y en lo que ha sido y ha recibido la crítica y la condena por parte del Departamento de Estado norteamericano, reiterando en las críticas y, por lo tanto, en lo que son de nuevo las advertencias de que Estados Unidos protegerá a sus chicos, protegerá a sus tropas en cualquier lugar. Es
el resumen de una mañana en la que una vez más la gran atención gira en ese apoyo prometido para Ucrania, en esa felicitación de Europa a Estados Unidos y con la mirada puesta en el Senado de Estados Unidos, que hoy podría aprobar ese paquete de ayuda que aprobaba la Cámara de Representantes el sábado. Trece minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos aquí en Negocios Televisión pendientes de la actualidad del día y de lo que son, sin lugar a dudas, las grandes referencias que escriben la crónica. La mirada puesta hasta ahora en Japón. El gobernador del Banco Nippon, Kazuo Ueda, acaba de decir que el Banco Central subirá los tipos de interés si la inflación tendencial se acelera en línea con las previsiones. En su comparecencia ante el Parlamento, Ueda ha señalado que si las previsiones de precios cambian, también sería una razón para modificar la política monetaria. Eso sí, advierte que no hay ninguna idea preestablecida sobre el calendario ni el ritmo concreto sobre los tipos de interés. Y esta mañana datos de PMI de la actividad económica del sector privado en Japón, que arroja lectura positiva en su índice compuesto por segundo mes consecutivo y el ritmo más rápido en 11 meses. El indicador flash de ese PMI se sitúa en 52,6, con la clara fotografía de que sigue lastrando la industria y fuerte tirón por parte de los servicios. La actividad de las fábricas niponas continúa en terreno de contracción por un 10º mes consecutivo, por debajo de los 50 puntos, pero a punto del equilibrio en 49,9 según el análisis. Aunque el sector servicios sigue siendo el principal motor del crecimiento, lo bueno de esa lectura es que el deterioro de la producción manufacturera sigue atenuándose. En abril la producción y los nuevos pedidos se contraen al ritmo más lento en 6 y 10 meses.
Y en el terreno de la geopolítica, de los contactos de las últimas horas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado en una conversación con Joe Biden la aprobación este fin de semana en la Cámara de Representantes de ese paquete de ayuda de más de 60.000 millones de dólares para Ucrania. Un paquete que previsiblemente se puede votar este martes en el Senado y una vez que sea aprobado precisará la firma del jefe de la Casa Blanca. Felicitación tras la reciente aprobación de la ayuda militar para Ucrania en la Cámara de Representantes, una decisión que considera histórica y que marcará una diferencia decisiva frente a las tropas rusas. Mensaje que además ha acompañado en su cuenta de X. Biden, por su parte, ha asegurado que un apoyo internacional constante a Ucrania es vital para ayudarles a luchar por su libertad y que este paquete será esencial una vez que sea aprobado en el Senado y firmado por el jefe de la Casa Blanca. Y Joe Biden ha trasladado también a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que su administración va a actuar con rapidez para distribuir esa asistencia de seguridad si el Senado vota esta semana, este martes, la aprobación de ese paquete de ayuda que incluye cerca de 61.000 millones de dólares para Kiev. En una llamada telefónica de este lunes, Biden ha dicho que Estados Unidos tiene como objetivo enviar con rapidez la asistencia para el campo de batalla y para la defensa aérea, según ha informado la Casa Blanca. La administración ya ha comenzado a preparar ese paquete que podría enviarse tan pronto como Biden firme la orden. Según informa Bloomberg, Ucrania perdió terreno en sus esfuerzos por contener a las fuerzas rusas en los últimos meses a medida que se ha ido agotando la asistencia militar norteamericana. Y entre tanto, aunque ha habido felicitaciones por parte de Ursula von der Leyen a Joe Biden en ese avance para desbloquear la ayuda para Ucrania, los socios comunitarios no han alcanzado tanto éxito en la reunión de ministros de Exteriores y Defensa de las últimas horas en Luxemburgo. No hay acuerdo, lo ha dicho el jefe de la diplomacia comunitaria, para el envío de esos sistemas de defensa Patriots, ya que Josep Borrell ha señalado que no es Bruselas quien tiene en su posesión esos sistemas de defensa que Ucrania necesita, sino que están en poder de los Estados miembros. La presión gira en torno a España y a Grecia, y España, con 4 sistemas Patriot, ha sido una de las más ambiguas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trataba de esquivar las preguntas sobre este asunto, señalando que el tema precisa cautela y discreción cuando se habla de tratar de envío de material bélico que se cede a Ucrania. Con todo, dice que España va a seguir ayudando a Ucrania en todo lo que se necesite y las miradas están puestas en esa presión y en esas conversaciones que se van a extender y que podría escribirse nuevos capítulos a final de semana. En lo que sí ha habido acuerdo por parte de los socios comunitarios es en la necesidad de poner sanciones a Irán, sanciones que los 27 ministros del ramo han señalado que es vital ampliar las sanciones contra el gobierno de Teherán, y Josep Borrell era quien afirmaba que han llegado a ese acuerdo político para ampliar y extender el actual régimen de sanciones contra los drones, a los misiles y su posible transferencia a Rusia. Vamos a escuchar a Josep Borrell. Creo que es importante también subrayar que hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones de drones para que abarque también la transferencia de misiles. Tenemos el régimen de sanciones de drones de Irán a Rusia y para que incluya también los misiles. De momento no ha habido una transferencia de misiles a Rusia por parte de Irán, pero podría suceder en el futuro. Y sería un sistema similar al que tenemos para Rusia. Incluye los centros de producción. Ampliaríamos también el alcance geográfico de estas sanciones para incluir el suministro de drones y misiles para toda la región, no solo Rusia, sino también el Oriente Próximo y el Mar Negro, y el Mar Rojo, y luego también un embargo para el suministro.
Y entre tanto, las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria se han enfrentado a varios ataques separados con cohetes y con drones explosivos en menos de 24 horas, según las fuentes de seguridad iraquíes y funcionarios estadounidenses a Reuters, en lo que suponen los primeros incidentes reportados de esta manera después de casi 3 meses de pausa. 2 drones han sido derribados cerca de la base aérea de Ain al-Assad, que alberga tropas estadounidenses en la provincia occidental iraquí de Anbar, por precaución, y ese derribo se ha producido después de que el domingo se disparasen 5 cohetes desde el norte de Irak hacia las fuerzas estadounidenses en una base de Rumalin en el noreste de Siria. Según las fuentes, el ataque con cohetes del domingo tenía como objetivo a tropas estadounidenses en lo que parecía ser el primer ataque contra las tropas norteamericanas en Irak y en Siria desde el 4 de febrero. Y en ese escenario, en medio de esos intensificación de los ataques contra las tropas estadounidenses en la zona, Estados Unidos ha condenado los ataques. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha condenado precisamente el ataque atribuido a la milicia iraquí proiraní de resistencia islámica de Irak contra una base estadounidense en territorio sirio el domingo, tras el encuentro en Washington entre el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al-Sudani, y Joe Biden. Y entre los protagonistas con nombre propio, sin lugar a dudas, pasando de la geoestrategia a la geoeconomía, las declaraciones de la máxima autoridad en política monetaria en la eurozona, Christine Lagarde, ha reiterado que Europa y Estados Unidos deberían evitar entrar en una campaña de subsidios en su intento por impulsar el crecimiento. En una conferencia que ha ofrecido en las últimas horas, Lagarde ha asegurado que si las economías se enfrentan en esa guerra, lo que van a entrar en un juego de suma cero. Palabras de Lagarde en la Universidad de Yale, en la que subrayaba cómo lo que tiene que hacer Europa, cómo lo que tiene que hacer Estados Unidos es asegurarse de utilizar su peso colectivo en el comercio internacional para disuadir a otros de prácticas anticompetitivas, al tiempo que aumenten el libre flujo de ideas entre ambas economías, en lo que sí, dice, sería un juego de sumar en positivo. Y mirando a los mercados, lo que hemos visto en la última sesión ha sido como las acciones en Wall Street, los principales índices han cerrado al alza, recuperándose de lo que ha sido una racha de pérdidas de 6 sesiones consecutivas de corrección para comenzar una semana que va a estar repleta de grandes protagonismos, de grandes resultados empresariales. Ayer veíamos subidas del entorno del 1% para el S&P 500, con todos los sectores ganando, liderados por los grupos financieros y los tecnológicos. De hecho, más del 80% de las acciones del indicador avanzaban. El Nasdaq también sumaba algo más del 1% tras el desplome del 5,5% de la semana pasada. Y mirando al índice de las pequeñas y medianas compañías por capitalización del Russell 2000, lo que hacía era también ganar un 1%. El protagonismo, sin embargo, la otra cara de la moneda, llegaba por parte de Tesla, que era el único entre los 7 magníficos que retrocedía y suma ya 7 caídas consecutivas. El retroceso de ayer era del 3,4% tras además conocerse esa rebaja de los precios de sus vehículos en China, en ese intento por recuperar parte de esa cuota del mercado. Entre tanto, el oro caía un 2,3% después de alcanzar 20 máximos históricos este año. Y también el protagonismo junto con Wall Street se vivía ayer en la bolsa de Londres, donde el FTSE londinense cerraba en un máximo histórico impulsado por la debilidad de la libra y las crecientes expectativas de recortes de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Subía el 1,6% el FTSE londinense por encima de los 8.023 puntos, eclipsando el anterior máximo que se situaba por encima ligeramente de los 8.014 que alcanzaba en febrero del año pasado.
mercado. El resto de Europa veíamos ganancias generalizadas, aunque de manera moderada. Y por supuesto, con nombre propio también tenemos que mirar al mercado español, porque la CNMV ha admitido a trámite la OPA del grupo húngaro Magaz sobre el 100% de Talgo por 620 millones de euros. Así lo ha resuelto el regulador este lunes, al entender que el folleto y los demás documentos presentados por el grupo húngaro, tras la documentación complementaria y las modificaciones, se ajustan a lo dispuesto en el reglamento. La CNMV recuerda que la admisión a trámite de la solicitud no supone un pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta a cualquiera de los términos y condiciones que deberán producirse conforme a los plazos y demás requisitos establecidos. El regulador no se pronunciará ni a favor ni en contra de aprobar la OPA hasta que Magyar Wagon no cuente con la autorización correspondiente del Gobierno respecto a las inversiones procedentes del extranjero, un plazo que inicialmente es de 3 meses, aunque el Ejecutivo puede ampliarlo si así lo decide. De momento, el Gobierno ya ha trasladado su intención de no autorizar la operación, al entender que Talgo es una empresa estratégica para el país, por lo que prefiere que un inversor español responda al interés de los principales accionistas de la compañía de vender parte de su capital, algo en lo que ya está trabajando. En este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.